Buenas noches, América. Hoy, jornada festiva en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias. La mayoría de los estadounidenses han dedicado la jornada a lo que es importante, a la familia, a los amigos, reuniones en torno a un pavo, si me permiten el juego de palabras, pero en NTN 24, en Cuestión de Poder, hoy les ofrecemos recuperar algunas conversaciones recientes sobre temas de actualidad. En estos programas especiales, el de hoy y el de mañana, en el que haremos una mirada, una recuperación a conversaciones interesantes que nos han enriquecido en los últimos programas. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en la situación en Ecuador, que con las cosas que están pasando en Chile o en Colombia puede quedar ya olvidado que muchos de los problemas que hoy vemos en la región de inestabilidad comenzaron precisamente en Ecuador, un país que supo encarrilar esa crisis y que recientemente nosotros conversamos con uno de sus representantes diplomáticos aquí en Washington, el representante frente a la Organización de Estados Americanos. También hablaremos de Bolivia, un país que no ha dejado la inestabilidad atrás. Si bien tiene un nuevo gobierno, un gobierno interino que tiene la misión de llevar a Bolivia a unas nuevas elecciones libres y transparentes, quisimos entender cuáles son los principales retos que enfrenta este gobierno y esa fecha máxima de convocatoria de elecciones. Hablaremos también y conoceremos los detalles del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, quien fue el secretario de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo en Cuestión de Poder. Con él recuperamos la conversación, conversamos sobre ese reto, la importancia que tiene y el escollo, el principal escollo que parece que hoy enfrenta el Congreso de Estados Unidos para que se ratifique finalmente ese tratado y pueda entrar en vigor. Y terminaremos con una conversación de alguien que nos acompaña frecuentemente aquí en Cuestión de Poder, con Leopoldo Martínez. Acaba de publicar un libro sobre reflexiones, 94 retos que hoy tiene, paradojas del siglo XXI. Con él conversamos muchas de las cuestiones que abordaremos en este programa y que normalmente tratamos en Cuestión de Poder se recogen de una u otra manera en su nuevo libro. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con la situación en Ecuador. Un país que enfrentó problemas de inestabilidad que llevaron al gobierno de Lenín Moreno a tomar medidas drásticas. Entre ellas, una en las que la historia de Ecuador ya lo ha visto en otras ocasiones y con un desenlace dramático. En esta ocasión, Lenín Moreno consiguió reconducir la situación. Cambió la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, pero consiguió reencauzar el problema de inestabilidad. Y hoy mantiene ese diálogo constante con los agentes sociales. Pues bien, el representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Játiva, nos acompañó aquí en NTN 24. En Cuestión de Poder conversamos con él sobre cómo el Ecuador está reconduciendo esa situación difícil, qué consejos puede darle el gobierno de Ecuador a otros países y cuál es el futuro que le espera, que desearían que tuviera esos representantes diplomáticos y particularmente el embajador Játiva para su país. Esta fue nuestra conversación. Embajador Carlos Játiva, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Oiga, embajador, quiero preguntarle por cómo está hoy la situación en el Ecuador. Pues yo diría que la situación está bien. Y precisamente lo que ha buscado el gobierno después de las lamentables manifestaciones de octubre es ir a un proceso de cada vez mayor de concertación con todas las fuerzas sociales, con todos los actores de importancia del país. Y esto es lo que el gobierno directamente por el señor presidente de la República y por el vicepresidente de la República hacen en recorrido inclusive a diversas provincias. Y esto ha llevado a que precisamente las preocupaciones de los actores, de los representantes de gremios, de los representantes de grupos organizados, sean procesadas precisamente por el gobierno y eso se traduzcan en medidas de aplicación
inmediata y obviamente a más largo plazo. En su momento se habló de injerencia, fue el primer país donde vimos acusaciones de injerencia externa, particularmente llevadas a cabo desde Venezuela y con el apoyo del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. ¿Esas acusaciones en qué han acabado? Bueno, acusaciones e indicios hay, y hay varios. Lo que pasa es que en todo régimen democrático, como corresponde, hay una división de funciones y precisamente ese tipo de acciones, ese tipo de indicios tienen que ser canalizadas y procesadas a través de la función jurisdiccional y obviamente empezado con la Fiscalía General del Estado. Allá están precisamente los elementos de juicio que determinarán el seguimiento hacia un proceso ya de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Es decir, ir a un proceso penal y eventualmente a la imposición de sanciones. Cuando el gobierno emprende ese trabajo de visitar, reunirse, escuchar, ¿cuál es el principal descubrimiento que tiene el gobierno al acercarse a la población y escuchar ese malestar? Bueno, yo creo que, como les decía hace un momento, es procesar las preocupaciones que tiene la población. Si usted ve, hace el día jueves de la semana pasada, el presidente presentó un nuevo proyecto de ley económica de urgencia precisamente para atender esas necesidades. Ahí se habla, hay una dimensión social muy importante en ese cuerpo, que cuenta con la ventaja de que fue previamente conversado ya a nivel de los 7 grupos parlamentarios, de los directivos de los 7 grupos parlamentarios, y eso nos hace pensar que este es un proyecto que podrá ser aprobado efectivamente. Es más, de acuerdo a la ley, ese proyecto puede procesarse hasta dentro de 30 días y ahora se está hablando que inclusive será menos. Pero el contenido, primero, es 65% de todas las recaudaciones que se hagan como consecuencia de la instrumentación, de la aplicación de lo que va a ser seguramente un decreto y esta ley, es precisamente ir a la atención social, ir a la construcción de escuelas en las zonas rurales, ir a la eliminación de impuestos para temas de salud, inclusive para las tiras para diabéticos, etcétera, ir a la satisfacción de las necesidades de los pobladores indígenas, de los pobladores campesinos, inclusive focalizando el subsidio a la gasolina, que fue precisamente algo que detonó un poco las manifestaciones de octubre pasado. ¿Y no cree que muchas de estas cuestiones eran detectables antes, pero que si no hubiera sido por la protesta, en algunos casos violenta, el gobierno no hubiera sido sensible? Es decir, ¿se le está dando en cierta manera la razón a aquellos que si no salían a protestar y a luchar por lo que creían que tenía que pasar, esto no se hubiese conseguido? Bueno, yo diría que ha habido un proceso de diálogo constante. Yo creo que algo que tipifica la acción del presidente de la República es precisamente ese ánimo siempre de promover activamente el diálogo como mecanismo para la solución y la dirimencia de diferencias. Quizás se puede arguir en retrospectiva, es muy fácil decir las cosas, quizás se pudo haber conversado más, pero el punto de fondo es que yo creo que hay una determinación de este gobierno que lo hizo desde un comienzo y que eso se demuestra. Si el presidente hizo un gran acto de liderazgo, de prudencia y de concertación al haber derogado el decreto 883, que fue un poco la piedra detonante de todas las manifestaciones, y entrar en un proceso de consulta con la sociedad civil. Creo que eso habla muy bien del gobierno y habla muy bien de la determinación del presidente de la República de alcanzar consensos en pro del bien común de la nación. Estamos viendo una situación similar que está sucediendo estos días en Colombia. Usted habla de prudencia y concertación. ¿Son esos los consejos que puede darle la experiencia del Ecuador a Iván Duque? Bueno, yo no quisiera intervenir en los asuntos. Siempre somos muy respetuosos de los asuntos de otros países, pero si eso sirve, bienvenido sea. Pero yo estoy seguro que el presidente Duque sabrá tomar las medidas más adecuadas para asimismo ir a un proceso de pacificación. Lo que nosotros decimos que obviamente creemos, estamos convencidos de que ese proceso debe hacerse en base del diálogo, un diálogo obviamente incluyente y de acuerdo con la institucionalidad colombiana. ¿Hay alguna prerrogativa que la sociedad civil ecuatoriana haya solicitado y que el gobierno no haya podido ofrecer?
Bueno, hasta ahora yo creo que las grandes demandas que han sido formuladas están siendo atendidas. Y precisamente creo que la demostración más palpable precisamente de esa actitud es de que ya los 7 líderes de los grupos parlamentarios hayan expresado una disposición favorable a considerar este proyecto de ley. Obviamente sufrirá algún tipo de modificación, eso es un poco el juego democrático y eso es la forja de consensos. Uno va a la forja de consensos, obviamente cediendo, adaptando a las necesidades y tratando de satisfacer al mayor número posible de organizaciones, de grupos y obviamente movimientos políticos. En el momento álgido de las protestas, ¿cree que los partidos de oposición fueron responsables? Bueno, el gobierno sostiene que... Pero usted forma parte de ese gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo soy representante. Habla en tercera persona. No, bueno, no tengo ningún problema en hablar en primera persona. Bueno. Yo diría que quizá hay que tomar en cuenta el interés nacional siempre antes que cualquier interés partidista. ¿Y cree que no lo hicieron? Puede haber habido algo de eso. ¿Quién particularmente? Los grupos de oposición, varios grupos de oposición. ¿Y cuando se calmaron las protestas volvieron a una posición más de visión de Estado? Sí, yo creería que en ese camino perseguimos nosotros, como gobierno. Bueno, eso es lo que persiguen, lo que no sé si lo han hecho. No, por supuesto, precisamente lo que le decía hace un momento es hablar con todas las fuerzas vivas del país y esta es un poco la gestión que hace directamente el propio presidente y el vicepresidente de la República. Es la voz del embajador, el representante de Ecuador ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Játiva, que nos acompaña hoy. Nos da mucho gusto haberlo tenido. Esperemos que no sea la última. No, para mí un gusto, al contrario, le agradezco la oportunidad para hablar sobre mi país. Gracias por su tiempo. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Continuamos en Cuestión de Poder, en esta edición especial, en este programa del Día de Acción de Gracias. En esta ocasión les invitamos a recuperar una conversación con uno de nuestros analistas permanentes. Una persona que conoce bien América Latina, particularmente Venezuela, pero muy particularmente Estados Unidos. Acaba de publicar un libro, Leopoldo Martínez. Es miembro del Comité Nacional Demócrata y con el ejemplar que acaba de salir a la venta, 94 paradojas para entender el siglo XXI, nos propone una serie de reflexiones, muchas de ellas que abundan en los problemas de la región. Problemas de los que con frecuencia nos hacemos eco aquí en Cuestión de Poder. Esta fue nuestra conversación con Leopoldo Martínez a raíz de la publicación de su nuevo libro. Gracias por estar con nosotros. No pretendía que esta conversación se convirtiera en una venta de tu libro, un libro que acaba de salir, pero sí me interesa que conversemos a raíz de esas paradojas que comentas en estas páginas, estas casi 200 páginas, para que intentemos reflexionar sobre lo que está sucediendo en América Latina. Sociedades como la de Chile, que nadie pensaba que podían explosionar como lo han hecho, o implosionar, en Ecuador, donde nadie se esperaba que por el aumento o la eliminación de un subsidio viéramos hasta la Contraloría quemarse. Bolivia, la salida de Evo Morales, podía haber indicios de que se podía llegar a ese escenario, pero jamás un escenario en el que nos encontramos. Y así podemos tratar los conatos de altercados en Panamá, en Dominica, en Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Qué paradoja identificas? Bueno, y gracias, Gustavo, porque estuvimos juntos en España en el lanzamiento del libro junto a la editorial y los grupos que nos acompañaron allá, y creo que de alguna manera este tema afloró en nuestra conversación. Fíjate que las paradojas que están escritas allí tienen mucho que ver con lo que está pasando en América Latina. Una primera explicación que la gente le dio al fenómeno de Chile, por comenzar allí, tanto en Ecuador y en Chile, cuando arrancaron las protestas, sectores que están muy movilizados en contra de esto que fue el Grupo del ALBA, ¿no? La Alternativa Bolivariana para las Américas y el eje de influencia del chavismo y de Cuba en América Latina. Decían, esto es todo resultado de la mano y de la manipulación y de la intervención del gobierno de Maduro y todo esto. Bueno, luego, por supuesto que eso no es así. Hay problemas propios del Ecuador y propios de Chile que voy a abordar en un minuto. Pero luego pasa lo que pasó en Bolivia, ¿verdad? En donde de pronto
Evo, que teóricamente es uno de los protagonistas que pudiera estar junto con Maduro agitando cosas en otras partes del continente, termina saliendo del poder en una ola que viene desde el extremo conservador, desde la derecha, y que se ha ido además afirmando hacia la derecha en la medida en que después de la salida de Evo los vacíos de poder que quedaron allí definidos pues han producido una transición poco difícil, ¿no? En Bolivia. Entonces, ¿qué significa esto? En Argentina ganó Fernández junto con Cristina Kirchner en una fórmula que trae de nuevo el peronismo al poder. En Uruguay, que hay elecciones pronto, podrían las cosas ir en otra dirección distinta a la de Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente, en primer lugar, como primera línea de reflexión, América Latina venía de una década y media con cierta prosperidad económica que solamente encontró excepción en Venezuela a raíz de la crisis que se vivía allí, pero que también tuvo su impacto durante la época de Chávez, porque esa época de bonanza económica que hubo en Venezuela y que le permitió a Chávez fortalecerse, tenía mucho que ver en Chile, en Venezuela, en Colombia, en todas partes. ¿Con qué? Tenía que ver con el crecimiento del consumo en China y en la India. Es decir, por las materias primas. Por las materias primas. Es decir, las economías de América Latina estaban creciendo sin que se produjeran procesos de valor agregado en esas economías. No es una industria, no era un proceso particularmente asociado a la innovación o el valor agregado el que estaba promoviendo ese crecimiento económico. O sea, no se creó economía productiva. Economía productiva, sino lo que tradicionalmente, ahora movido por la demanda de China y de la India, que son economías que se han ralentizado. No es que están en crisis la economía de China o de la India, pero el crecimiento ya no está sosteniendo esos niveles de consumo. Eso es una paradoja. Ahí hay una paradoja porque, por un lado, hubo ese crecimiento, pero por el otro lado, ¿quién era el principal exportador de productos industriales que podían competir con esos valores agregados que se pueden construir desde América Latina? La propia China o la propia India. Es decir, nosotros estábamos creciendo en América Latina con materias primas que le exportábamos a estos países, pero estábamos a cambio comprando productos acabados que fortalecían el proceso de innovación y el proceso de industrialización de la propia China. Entonces, esa paradoja, cuando se ralentiza la economía de China y quizás también la de la India, no en la misma medida que la de China, y comienza a alcanzar sus límites, comienza a tener efectos importantes. ¿Sobre qué sector de la población en América Latina? Sobre la clase media. Porque esos años de crecimiento permitieron reducir la pobreza en América Latina. ¿Y qué sucede cuando sacas a la gente de la pobreza y la gente entra en ese sector, en ese contingente que es la clase media? Que las expectativas cambian. Y las expectativas comienzan a girar en torno a nuevas demandas, nuevas necesidades. En el caso de Chile, por ejemplo, las protestas tienen mucho que ver con la deuda universitaria. Chile no tiene una respuesta en materia de educación superior que esté a tono con la demanda de estudios de educación superior que surgió en la clase media que ha venido creciendo en Chile. Esa clase media no tenía otra alternativa que recurrir a los préstamos. Esos préstamos comenzaron a pesar de manera importante sobre los hombros de la familia y así igual otros temas. Entonces, al final, y está en el libro esta reflexión, hay una crisis de las clases medias. Las clases medias están viviendo un proceso de crisis. En otros países ha sido el desplazamiento de la mano de obra o del capital humano por la robotización, la informática. El departamento de contabilidad de un banco o de una empresa es la cuarta parte en recursos humanos de lo que se necesitaba hace 10 años, una industria igual. Eso impacta sobre América Latina, pero también impacta el hecho de que esta clase media latinoamericana se comienza a ver viviendo en una situación que le permite trazarse expectativas, trazarse planes familiares, ambiciones personales que son diferentes a las que tenían unos años atrás y que crean presión en áreas como educación superior, en áreas como salud pública. En el caso de Chile también tienes un tema importante. Cuando una economía como la chilena viene creciendo por largo tiempo, con un crecimiento económico interanual de 5, 6, 7%, y de pronto comienza esa economía a madurar
y al madurar esa economía, el crecimiento alcanza 3, 3,5%, 2,5%, 1,7%, que son los crecimientos usuales en una economía madura, el crecimiento interanual, no el producto en términos absolutos, pero el crecimiento interanual ha dejado de crecer 5, 4 puntos. Entonces hay toda una plataforma social que está montada sobre una expectativa de crecimiento económico que comienza a vivir las consecuencias de la ralentización natural por maduración de esa economía. Eso impacta, en el caso de un país como Chile, el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones chileno, que se construyó sobre la tesis de las cuentas individuales para no tener un sistema universal y de solidaridad intergeneracional, tuvo un periodo de expansión fabuloso, periodo de expansión asociado al crecimiento de los mercados de capitales. Ahora, esos mercados de capitales no están creciendo igual en Chile y en ninguna parte. ¿Quién ha fallado, Leopoldo? ¿Quién ha fallado en los países? ¿Han fallado los gobiernos? ¿Han fallado las élites de los países que no han sabido identificar que era necesario permitir a los gobiernos realizar reformas sociales que garantizasen esa redistribución con acceso a posibilidades de crecimiento económico de las clases medias? ¿Han fallado los gobiernos porque no han hecho las reformas necesarias para no depender exclusivamente de las materias primas? ¿Qué es lo que ha fallado? Una combinación de todo lo que tú has mencionado. Y yo creo que tiene mucho que ver también con reducir el problema a dogmas que buscan contraponerse en el espectro ideológico entre izquierdas y derechas. Las reflexiones, parte de las cuales se recogen en este libro, 94 paradojas para pensar el siglo XXI, con el analista político Leopoldo Martínez, que hoy nos acompaña en este tiempo de conversación, de reflexión. Gracias, Leopoldo. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder, analizando las cuestiones de la actualidad y recuperando conversaciones en estos programas especiales que hoy, Día de Acción de Gracias, les proponemos recuperar aquel análisis que nos enriqueció, como el que nos compartió, que nos ofreció el politólogo Jorge Richter. Richter es un académico, trabaja como catedrático de Marketing Político y Gubernamental en la Universidad Católica Boliviana. Y con él compartimos un análisis, le preguntamos sobre los retos que hoy tiene el nuevo gobierno interino de Bolivia. Los retos en este periodo de interinaje que tienen que conducir a esa nación suramericana a unas nuevas elecciones. Esta fue nuestra conversación con el profesor Richter. Muy buenas noches. No, buenas noches a usted, Gustavo, y a toda su amplia teleaudiencia. ¿En qué punto se encuentra la crisis boliviana? Bueno, estamos en un momento en que la presidenta ha tomado la iniciativa de enviar un proyecto de ley para cumplir con el único mandato constitucional que ella tiene en este interinato, breve por supuesto, de convocar a elecciones y de elegir autoridades para los órganos electorales, tanto nacionales como a nivel departamental. En esta línea se han presentado dos proyectos, uno por el partido del señor Evo Morales y otro que responde a la presidenta Áñez. Son proyectos antagónicos con puntos muy encontrados, y todo va a estar en función de la posibilidad y el arte que tengamos los bolivianos, la dirigencia, de construir un gran acuerdo político que viabilice este proceso sin la violencia que hoy reina en las calles. ¿En qué difieren esos proyectos? Difieren fundamentalmente en que el proyecto del expresidente Morales señala que él podría ser el candidato, y ese es el punto más álgido de esta convocatoria de elecciones, puesto que el año 2016 perdió un referéndum por el cual se inhabilitaba como candidato en estas pasadas elecciones, y que un fallo del Tribunal Constitucional boliviano terminó habilitándolo. En ese sentido, las manifestaciones, las movilizaciones urbanas de clase media que lograron finalmente retirarlo de la presidencia con ayuda de las Fuerzas Armadas, han solicitado de manera expresa que él no pueda ser el candidato en estas elecciones por su partido. En cambio, el proyecto de la presidenta, le confiere una cantidad de prerrogativas en caso de que no avance el proceso en el legislativo, de forma tal de que ella, de manera personal, pueda elegir los componentes de los órganos electorales. Pero el Tribunal Constitucional es el mismo que en su momento avaló que Evo Morales sí podía presentarse a pesar de haber perdido un referéndum que no era vinculante.
El tribunal es el mismo, exactamente. En los últimos días ha cambiado, sí, la presidencia de pero en su composición genérica es básicamente el mismo. Y en ese sentido estamos observando desde el análisis político estos cambios psicológicos, conductuales que produce la política cuando la correlación de fuerzas se modifica y las personas se alinean de manera, podemos decir, inicialmente muy voluntaria hacia el nuevo poder de turno. Este Tribunal Constitucional es también, paradójicamente, quien le ha dado el marco legal a la proclamación de la presidenta Áñez a través de una interpretación con una jurisprudencia del año 2001. El mismo que permitía, como usted bien señala, a Evo Morales volver a postularse, ahora ha sido quien ha otorgado este marco necesario de legalidad para que se pueda aplicar el criterio de la sucesión presidencial. En su opinión, como experto y como boliviano, ¿cree usted que lo que ha sucedido en Bolivia es un golpe de Estado? Los golpes de Estado, desde la ciencia política, que es la profesión que yo ejerzo, los golpes de Estado se los vislumbra y se los puede identificar en el momento en que, entre otras variantes, por supuesto, Gustavo, en el momento en el que las Fuerzas Armadas deliberan, que la Constitución Política del Estado nuestra lo prohíbe, deliberan para hacer una sugerencia de renuncia al presidente de entonces, Evo Morales, y esta sugerencia no significa otra cosa que una invitación cordial a retirarse del ejercicio de la primera magistratura, porque caso contrario, la posibilidad siempre está en que actúen las Fuerzas Armadas y retiren al primer mandatario. Desde esta perspectiva, cuando ya las Fuerzas Armadas deliberan y cuando insinúan cambios en el poder político, que no es la tarea asignada por ellos a través de la Constitución, podemos evidenciar que ya están los elementos mínimos que configuran un golpe de Estado, dejando un vacío de poder en el país por unas cuantas horas hasta que posteriormente se aplica la sucesión constitucional. Pero imagínese usted que inclusive las fotografías que se han podido observar en la jornada de posesión de la presidenta Áñez, la banda presidencial es colocada por el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La participación en política de manera decisoria y que modifica las conductas de los políticos en el más alto nivel, llámese primer presidente, la primera magistratura, esto tiene las connotaciones evidentemente de un golpe de Estado, aunque después se lleve al país rápidamente a reencauzar por la vía institucional. Lo que pasa es que estos días, que también he estado leyendo sobre esta cuestión, varios analistas hacen notar que, si bien es cierto que hubo una intervención, una invitación de las Fuerzas Armadas, también lo es que en ningún momento, en ningún estadio de esa crisis, ningún militar tomó el poder. Y que esas Fuerzas Armadas también son garante de la Constitución. Quiero decir, si ha habido un fraude electoral y hay un mandatario que pretendía, mediante un fraude electoral, permanecer en el gobierno, esa invitación podría ser interpretada como el garante del proceso constitucional y no como un golpe de Estado. Ese es uno de los tantos argumentos que se han escuchado, pero fíjese usted, ningún elemento, ya sea la intencionalidad de cometer un fraude, las irregularidades, que es la palabra correcta y precisa que se ha utilizado en el informe de la Organización de Estados Americanos, ni las irregularidades que se puedan cometer en un proceso electoral pueden llevar, si queremos sostener y mantener la institucionalidad política y el marco de la Constitución, pueden llevar a que las Fuerzas Armadas deliberen para insinuar la renuncia de un presidente, puesto que este es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Esto de ser el salvaguarda de los procesos democráticos de nuestros países está en sujeción a lo que señala la Constitución y a obedecer a su capitán general, es decir, al presidente de la República. Esta insinuación cordial a renunciar, porque sería una suerte de árbitro que está decidiendo lo que es correcto y lo que no es correcto por encima de la autoridad del Poder Ejecutivo. Y esto no está en la Constitución, no es tampoco adecuado. Ahora,
Hay también antecedentes en la región, en Latinoamérica, donde los militares han dado un golpe de Estado, pero quien ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo ha sido un civil. Este es el caso de José María Bordaberry en el Uruguay a mediados de los años 70, y que se conoce como el proceso de bordaberrización. No necesariamente tiene que ser el militar el titular del poder. El hecho está en la deliberación y en que ese pronunciamiento ha modificado sustancialmente no solo el titular del Poder Ejecutivo, sino también la correlación de fuerzas políticas que existían en ese momento en el país. Y eso, evidentemente, Gustavo, está por fuera de la Constitución y del marco institucional del país. Entiendo. Vamos a ir al tema de la convocatoria de elecciones y la composición del Tribunal Supremo Electoral. Le quiero preguntar una matización. Si el informe de la Organización de Estados Americanos demostró con evidencia suficiente que hubo un intento de alterar el resultado electoral y que esos resultados no respondían a lo que acabó diciendo el gobierno por boca del tribunal, en esas mismas elecciones también se eligieron los representantes del Congreso, del Parlamento. ¿Por qué se está cuestionando el resultado de Morales, que acaba derivando en su salida, y no se está cuestionando el de la composición de las Cortes? Le respondo empezando por lo último. Es el proceso que se avecina en Bolivia con los proyectos de ley que se están empezando ya a debatir en el plenario de la Asamblea Legislativa, anula todo el proceso electoral. Esto significa la elección para presidente, vicepresidente y también todos los diputados y senadores electos en ese proceso. Vamos a partir de foja cero en el próximo proceso electoral y va a existir una nueva redistribución. Pero entonces la negociación que se está haciendo ahora en las Cortes de esos dos proyectos de ley responde a la composición de las cámaras anteriores a de las elecciones. Por supuesto, porque el periodo constitucional de este periodo que ya va a concluir termina el 22 de enero. Hoy se está trabajando con la actual composición y distribución de fuerzas de las elecciones del año 2014 que concluyen ahora en enero 22 del año entrante. Con esa distribución y con esa correlación de fuerzas es que se está llevando adelante el tratado de este nuevo proyecto de ley que debe organizar el proceso electoral que se avecina. Y si nos ceñimos al proceso legal, ese proyecto tiene que ser aprobado por unas Cortes que hoy, en 2/3, están controladas por el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales. ¿Qué opciones tiene hoy la oposición y la presidencia interina de tener éxito en su proyecto de ley y en avanzar en una transformación del Tribunal Electoral y de una convocatoria de elecciones libres? Las posibilidades de éxito son las que le brinden una buena negociación, Gustavo. Esa es la realidad política del país. Bolivia tiene una crisis planteada en dos escenarios en este momento. En el escenario de las calles, con fuertes movilizaciones, que son movilizaciones violentas de movimientos sociales estructurados con liderazgos propios y con una connotación corporativa y que en su vertiente política están enlazados con el movimiento al socialismo del expresidente Morales. Y una segunda crisis en el Parlamento, puesto que la señora Áñez tiene un número de diputados y de senadores que le es absolutamente desfavorable. Esto va a ser producto no de una imposición, porque las condiciones en el país no están para que el movimiento al socialismo pueda imponer un determinado criterio, pero sí para llevar y forzar y tratar de lograr un acuerdo político importante que les asegure a ellos mínimamente una participación en el proceso electoral. El éxito, le repito, va a estar en función de la capacidad de negociación para tratar el proyecto de ley del proceso electoral que viene y también para el proceso de pacificación y repliegue de fuerzas armadas y de movimientos sociales que hoy día convulsionan el país con los enfrentamientos que tenemos. Se me va el tiempo, no quiero terminar sin pedirle su opinión personal. ¿Qué cree que va a pasar de aquí a ese 22 de enero, que es la fecha en la que termina este periodo?
Mire, una vez le preguntaron al doctor Norberto Bobbio qué creía que iba a pasar y él señalaba que él podía explicar desde este momento todo hacia atrás con los factores de poder. Pero evidentemente siempre tenemos los que hacemos análisis político que aventurar algún escenario que se va a conformar. Las próximas horas en el país van a ser de fuertes confrontaciones y violentas confrontaciones entre movimientos sociales, Fuerzas Armadas. ¿De qué depende el apoyo de las Fuerzas Armadas a la presidenta Áñez? Le tengo que decir esto de manera muy sincera, de la cantidad de bajas físicas, de fallecidos que se producen en estas jornadas, que ya van como 30 al día de hoy. ¿Y qué escenario también podemos vislumbrar? Un intento de negociación que todavía no se consolida ni con el auspicio de los veedores internacionales, para poder lograr un acuerdo político que permita al país caminar en la resolución de los dos temas fundamentales. Que las calles se pacifiquen, que los bolivianos que están marchando se replieguen, que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles y que podamos tener elecciones libres, con transparencia y con credibilidad hacia la sociedad. Esto no es posible sin la participación, porque es un factor de poder fundamental, sin la participación el presidente Morales. Es Jorge Richter, es politólogo, es analista, es catedrático de Marketing Político y Gubernamental de la Universidad Católica de Bolivia. Profesor Richter, gracias, feliz noche. Yo soy el agradecido. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Continuamos en Cuestión de Poder en esta edición especial, en este programa, hoy Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En las últimas horas se ha llevado a cabo en Washington una reunión de alto nivel de los representantes comerciales de Canadá, México y Estados Unidos, en un intento para desencallar el trámite parlamentario de la ratificación de ese tratado que ya está firmado por los tres presidentes. Aquí en Cuestión de Poder conversamos con quien fue el secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo. Nos acompañó con su mirada crítica y conocedora de los detalles de la importancia de ese tratado y con quien comprendimos un poco más por qué México lo necesita tanto y el beneficio que va a tener no solo para su país, sino para Estados Unidos y Canadá. Esta es nuestra conversación con Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo, gracias por estar en Cuestión de Poder. Gracias por la invitación, Gustavo. ¿El Tratado de Libre Comercio o esa actualización va a fracasar porque no hay acuerdo en Estados Unidos? No lo creo. No lo creo porque hubo un gran esfuerzo, porque no solo se moderniza, que era importante, sino se le construye un consenso para su mantenimiento a través del tiempo. El tratado anterior había llegado a un momento en que había perdido realmente los consensos necesarios para sostenerlo. Recordarás tú que después de su aprobación el Congreso sacó una determinación para que ningún otro tratado después para los Estados Unidos aceptara que el capítulo laboral y el ambiental quedaran fuera del acuerdo. Los demócratas realmente fueron disminuyendo su apoyo a acuerdos comerciales. ¿Qué se hizo ahora? Pues darle una sustentabilidad política fortalecida, darle un mayor peso a los contenidos regionales, y yo creo que es fundamental renovarlo. El tema entre demócratas y republicanos pues es claro en estos tiempos en Estados Unidos, pero yo creo que al final del día va a ser de beneficio para ambos partidos en sus plataformas pasarlo por aprobación. ¿Cómo interpreta las declaraciones recientes del presidente Trump diciéndole a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que es tiempo de aprobar ese tratado? Pues es entendible, porque para el presidente Trump es una demostración dentro de sus dichos de que el NAFTA que actualmente existe y que opera, para su punto de vista muy particular, era uno de los peores tratados que él veía de los acuerdos firmados por Estados Unidos. Y de esta manera él está demostrando que fue capaz de renegociar este acuerdo, renovarlo y fortalecerlo. Entonces, políticamente para él es un elemento importante. Así como digo esto, también te comento que para él, el que lo aprueben o no desde el punto de vista político, él ya ganó la narrativa, porque él ya lo firmó. Si se pone en aplicación o no dependerá de la voluntad política de los demócratas. Una de las cuestiones que genera más ruido y en cierto modo preocupación en México es que los demócratas quieran ahora introducir algunas modificaciones a ese tratado ratificado o firmado por el presidente, pero no ratificado por el Congreso, que es quien puede tener la última palabra. Una de esas es lo que se conoce como inspecciones laborales, que Estados Unidos podría imponer al tratado
tener inspecciones laborales en México para asegurarse la calidad de los trabajadores mexicanos que están dentro de ese tratado. Eso en México podría ser interpretado como una pérdida de soberanía y como una injerencia externa. ¿Qué tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México? Yo empezaría por decirte que hoy por hoy en el USMCA que está negociado, los demócratas han logrado algo que ni en sus sueños, aún con presidentes demócratas, hubieran logrado. Que el capítulo laboral no solo esté incluido, sujeto a las mismas sanciones, sino adicionalmente haber tenido la capacidad de trabajar con México para reformas fundamentales que siempre molestaron mucho al ala demócrata en el Congreso. Te doy algunos ejemplos. Durante varios años se señalaba que México tenía contratos laborales que se acordaban con los liderazgos y no necesariamente eran votados por la base sindical. Eso, por ejemplo, lo elimina la nueva ley laboral mexicana. Hay elementos de fortalecimiento en transparencia y democracia sindical que se reflejan en la nueva ley laboral mexicana. Y lo que los demócratas que han ido a visitar al presidente Andrés Manuel han insistido es que el gobierno ponga el dinero donde está su discurso, que quiere decir que asigne cantidades presupuestales para asegurarnos que la reforma se materializa. Ahora, ya el tema de inspecciones, lo que yo tengo entendido es que eventualmente el gobierno mexicano se compromete a procesar estos temas. Y yo creo que un gobierno como el de Andrés tiene una gran credibilidad en cuanto a la defensa de los derechos laborales. ¿Teme que hay alguna petición de los demócratas que pueda acabar siendo un problema para México o Canadá? No lo creo. Hubo 4 temas de los que tú mencionaste que surgieron ahora con este diálogo con los demócratas. El tema de los patentes para medicamentos biotecnológicos, el tema que está asociado con el enforcement o la aplicación de los acuerdos a través del capítulo de disputas gobierno-gobierno, el cual sí necesitaba fortalecer su mecanismo de nombramiento de panelistas. Hay un tema de lenguaje en el capítulo ambiental que esos 3 temas, Canadá y México están súper de acuerdo con ellos. El único que podía tener ese grado de complicación que tú señalas es laboral. Sin embargo, la mayor parte de las observaciones creo que son procesadas sin necesidad de cambiar el acuerdo. Y el tema de verificación, la única manera que se entendería es que fuera un mecanismo que tuviera el mismo peso para todos. Y recordarás que los norteamericanos no se han afiliado, por ejemplo, a algunas disposiciones de la Organización Mundial del Trabajo, o sea, de la Organización del Trabajo en Ginebra, y por lo tanto ellos no estarían dispuestos a sujetarse a un mecanismo de revisión, porque están en falta en algunos de los principios de los acuerdos globales laborales. Una de las derivadas de ese tratado es que México va a tener que actualizar una reforma laboral, un sistema de justicia laboral que tiene 20 años, que han intentado otros gobiernos y que no han conseguido. Y ahora parece que podría llegar el momento en el que se actualizara. ¿Qué tendría que incluir? La ley ya está aprobada y ya tuvo las reformas constitucionales. Y no tiene 100 años, no tiene 20 años, tiene 100 años. En México, imagínese. En México los conflictos laborales se dirimían en lo que se llamaba juntas de conciliación, donde había una representación tripartita, trabajadores, empresarios y gobierno. La verdad es que el sistema de justicia laboral es mucho más efectivo y real. Este sistema era un sistema sujeto a corrupción, sujeto a malas prácticas, y yo creo que el cambio a favor de la ley laboral y juzgados laborales es un cambio en la dirección correcta. ¿Los sindicatos mexicanos van a estar de acuerdo? Sin duda es un punto difícil para muchos sindicatos mexicanos, pero es un punto en favor del avance democrático. O sea, todos estamos sujetos a la transparencia y a la rendición de cuentas, incluyendo también los sindicatos. Le cambio el tema. En cuestiones políticas, en los últimos días México ha sido noticia a nivel internacional porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido darle asilo a hoy expresidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Qué le parece esa decisión? Hay un gran debate en mi país. Yo te diría que 60% opinaba en contra, 40% a favor. Yo creo que habría que aprovechar la presencia del expresidente Morales en México para que nos platique un poquito su gran éxito en la liberalización del tema energético. Bolivia estuvo creciendo a tasas del 5% anual por los últimos 13 años.
Yo no creo que sea una mala influencia, creo que puede ser una buena influencia para ayudar a nuestro gobierno a tomar decisiones correctas. Hasta aquí esta edición especial de Cuestión de Poder, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Nosotros volvemos mañana con esta edición especial de Cuestión de Poder aquí en NTN 24. Que tengan una feliz noche.